El ascenso de Jorge Rivero de galán atlético a una de las estrellas más rentables del cine mexicano se construyó con talento, disciplina y una imagen de encanto sin esfuerzo. Sin embargo, detrás de la sonrisa impecable estaba un hombre que recordaba cada agravio, cada traición. Durante décadas guardó silencio, dejando que los rumores circularan sobre los rencores que cargaba. Ahora, a los 87 años, Rivero ha roto ese silencio. Ha nombrado a 5 personas que, según él, jamás obtendrán su perdón. Cada nombre viene acompañado de una historia de lealtad puesta a prueba, de confianza rota y de heridas que el tiempo se ha negado a cerrar. Andrés García. La rivalidad que nunca se apagó. De todos los nombres, el de Andrés García es el más sorprendente. Durante décadas, el público los veía como competidores amistosos, dos de los galanes más codiciados de los años 70 y 80. Ambos eran altos, atléticos e increíblemente atractivos. Los productores se peleaban por contratarlos, las mujeres hacían fila para conocerlos, y la prensa adoraba comparar sus últimos papeles, romances y portadas sin camisa. García llegó a afirmar que la rivalidad era amistosa, diciendo: «Siempre fue una rivalidad entre amigos, ver quién tenía más admiradoras, quién tenía el mejor cuerpo, nos admirábamos mutuamente, él a mí, yo a él. Éramos grandes amigos». Pero Rivero recuerda la competencia de otra forma. Aunque admite que compartieron pantalla en éxitos como Paraíso y El Día del Compadre, también recuerda la tensión silenciosa que bullía en los rodajes. Corrían rumores de que competían por los mismos papeles, e incluso por la misma mujer, la actriz española Adriana Vega, quien finalmente salió con Rivero. La ruptura definitiva no fue por un papel, sino por algo personal. En sus últimos años, Rivero asegura que intentó contactar repetidamente a García durante su enfermedad, pero sintió que lo mantenían al margen. Esa sensación de exclusión, tras décadas de historia compartida, le dejó una cicatriz más profunda que cualquier discusión en un set. Jorge Luque. El insulto accidental. A veces la traición no viene de la malicia, sino del momento. Jorge Luque era una estrella en ascenso a finales de los 80, cuando, inesperadamente, reemplazó a Rivero en un papel. La película, un drama romántico, resultó ser un éxito inesperado de taquilla, impulsando la carrera de Luque de la noche a la mañana. Cuando los reporteros le preguntaron sobre el cambio de reparto, bromeó: «A Jorge no le gusta que lo opaquen, ni siquiera por accidente». Rivero lo tomó como una puñalada deliberada. En su mente, Luque no solo se había quedado con el papel, sino que lo había tachado públicamente de inseguro. Aunque Luque luego dijo que era solo una broma, Rivero jamás perdonó el comentario. Mario Almada. Un choque de estilos. Mario Almada, leyenda del cine de acción y famoso por sus rodajes relámpago, era un pilar de la industria. Rivero respetaba su dureza, pero no soportaba su enfoque rápido y sin pulir. Perfeccionista hasta el extremo, Rivero exigía múltiples tomas hasta que la escena quedara perfecta. Almada prefería rodar rápido y pasar a lo siguiente, terminando películas enteras en días. Para Rivero, eso era una falta de cuidado, incluso de respeto hacia el oficio. El choque estalló durante una película de acción a finales de los 80. Rivero lo encaró delante del equipo, acusándolo de tratar el cine como una fábrica de salchichas. Almada respondió que Rivero no era un artista, solo un fisicoculturista vanidoso con diálogos. Terminaron la película, pero nunca volvieron a trabajar juntos. Sasha Montenegro, de La química al silencio. Sasha Montenegro y Jorge Rivero formaron una de las parejas más icónicas del cine mexicano en las comedias eróticas y de acción de los 70 y 80. La química entre ellos era innegable y el público los adoraba juntos. Pero fuera de la pantalla, algo se rompió. De un día para otro, su colaboración profesional terminó. Ninguno ha revelado públicamente el motivo, aunque, en el medio, se habló de un pleito por el orden de los créditos y la promoción. Supuestamente,
Montenegro se negó a aparecer en segundo lugar en carteles o prensa. Rivero ha insinuado que la ruptura fue más personal que profesional, limitándose a decir: algunos creen que la popularidad les da derecho a faltarle el respeto a quienes les ayudaron a llegar ahí. René Cardona Jr. La retirada. René Cardona Jr., uno de los directores más prolíficos de México, era famoso tanto por sus éxitos de explotación como por sus aventuras de gran presupuesto. A principios de los 80, Rivero aceptó protagonizar una de sus cintas selváticas. Todo se vino abajo cuando Rivero cuestionó el guión, pidiendo cambios para que su personaje fuera más inteligente y menos cliché. Cardona, conocido por chocar con las estrellas, se negó. La discusión escaló a gritos en el set y Rivero hizo lo impensable: abandonó el rodaje a la mitad. Aunque regresó tras tensas negociaciones, la relación nunca sanó. Años después, aún se refería a Cardona como un hombre que se preocupa más por terminar la película que por hacerla bien. Irma Serrano, una ofensa sin perdón. Aunque no figura entre los 5 nombres oficiales que Rivero reveló, su encontronazo con la explosiva Irma, la tigresa Serrano, es uno de los episodios más comentados de su carrera. Ocurrió en la cima de su fama, cuando Serrano, ya una fuerza imparable en el entretenimiento y la política, decidió visitarlo personalmente en un set de rodaje. Llegó vestida para impresionar, esperando una recepción cálida. En cambio, se topó con un obstáculo. Rivero estaba filmando una escena crucial y no podía detenerse. Estaba trabajando en medio de una toma, explicó después. Se ofendió, pero no era personal. Para la mayoría fue un simple malentendido de agenda. Pero en el mundo de Serrano, donde el estatus y la deferencia lo eran todo, se interpretó como un desaire. El chisme corrió por las columnas de espectáculos, transformándose de un contratiempo menor en una afrenta que la tigresa supuestamente guardó por años. Para Rivero, todo fue un asunto exagerado, una necesidad profesional malinterpretada como un insulto personal, y otra prueba de lo rápido que podían chocar los egos en la época dorada del cine mexicano. El galán accidental que se convirtió en leyenda. Jorge Pous Rosas nunca tuvo la intención de convertirse en estrella de cine. Nacido en 1938, en Guadalajara, Jalisco, parecía destinado a una vida tranquila y respetable en el mundo de las ciencias. Estudió ingeniería química, se especializó en Alemania y pasó su juventud inmerso en deportes competitivos: natación, waterpolo, fisicoculturismo. Su disciplina era inquebrantable. Su cuerpo, un testimonio esculpido de años de entrenamiento. En 1959 representó a México en los Juegos Panamericanos. En ese momento, perseguía medallas, no contratos cinematográficos. Pero su físico atlético y su presencia imponente llamaban la atención mucho más allá de la piscina. Fue ese cuerpo y una visita casual a un set de cine lo que cambiaría su vida para siempre. Una tarde, a principios de los años 60, Rivero visitó los famosos estudios Churubusco de la Ciudad de México simplemente como invitado. El destino intervino. El legendario productor Gregorio Wallerstein lo notó casi de inmediato y en cuestión de minutos le ofreció el papel protagónico en Jinete de la Pradera. No sabía qué decir, recordó Rivero más tarde. Había ido como cualquier visitante. Don Gregorio me vio y minutos después ya estaba firmando un contrato. Desde ese momento, dejó atrás el mundo de la ingeniería. Había encontrado su verdadera vocación, aunque no la estuviera buscando. Su debut cinematográfico llegó en 1964 con El asesino invisible, una película de luchadores en la que interpretó a El enmascarado de oro. Era un trabajo físico y algo camp, perfecto para su formación atlética. Pero fue su actuación en El Mexicano la que lo consolidó como una estrella en ascenso. A finales de los 60 estaba en todas partes. Westerns, dramas, comedias, thrillers de acción.
Luego llegó El pecado de Adán y Eva, donde interpretó a Adán junto a la actriz estadounidense Candy Cave. La película fue provocadora, con escenas de desnudo atrevidas que escandalizaron a unos y fascinaron a otros. De la noche a la mañana, Rivero se convirtió en símbolo erótico, su imagen apareciendo en toda América Latina. La publicidad era embriagadora, pero también limitante. Algunos dicen que solo soy músculos, dijo a la prensa en 1970. Pero actuar me resulta natural. Estaba decidido a demostrar que podía ser más que un cuerpo en un cartel. El éxito de El pecado de Adán y Eva atrajo la atención de Hollywood. En 1970 dio el salto, actuando en Soldier Blue y Río Lobo junto a John Wayne. El movimiento fue audaz. Muy pocos actores mexicanos lograban entrar al cine estadounidense en esa época, y menos aún se sostenían al lado de iconos como Wayne y Charlton Heston, con quien trabajó en The Last Hard Man. No era solo el típico Latin lover en estas producciones. Rivero aportaba intensidad física y presencia, negándose a interpretar caricaturas. Su fluidez en inglés y su disciplina natural impresionaron a los directores. Y durante algunos años parecía que podría unirse a las filas de los grandes protagonistas internacionales. Después de Hollywood, su carrera lo llevó a Italia, España y el Reino Unido. Filmó Malocchio, Conquest y Priest of Love junto a Ian McKellen y Ava Gardner. En España protagonizó thrillers de acción como Jugando con la muerte junto a George Peppard y Max von Sydow. Cuando regresó a México, fue recibido como una leyenda. Volvió a las producciones nacionales, dominando a menudo la era del cine de ficheras con títulos como Bellas de Noche, Las Ficheras y La Pulquería. En pantalla podía ser el seductor elegante, el forajido peligroso o el pícaro cómico, siempre sin camisa, según una cláusula recurrente en sus contratos. Para los años 80, su nombre significaba taquilla segura, pero la fama resultaba agotadora. Algunos directores explotaban su físico hasta el absurdo, rompiendo camisas en medio de las escenas, enfocando primeros planos en su pecho y brazos. No le molestaba del todo. Lo comparaba con una mujer mostrando las piernas si esa era parte de su atractivo. Aún así, la constante cosificación lo frustraba. Quería papeles con profundidad, guiones que lo desafiaran. Ese deseo de control lo llevó a choques creativos. En la telenovela Balada por un amor, los desacuerdos artísticos causaron tensión. En La Chacala, las disputas escalaron hasta que se fue antes de que terminara el rodaje. Los rumores lo pintaban como terco, incapaz de ceder. Rivero lo veía de otra manera. Estaba protegiendo la calidad del trabajo, la trágica decadencia de una era. La década de 1990 trajo un cambio lento pero inconfundible en el entretenimiento mexicano. Una nueva generación de actores, más jóvenes, adaptados a la televisión, y a menudo formados dentro de la creciente maquinaria de las telenovelas, comenzó a dominar las pantallas. Su atractivo se inclinaba hacia romances juveniles y dramas familiares, muy lejos de la imagen ruda e hipermasculina que había definido la época dorada de Jorge Rivero. Rivero, ya en sus 50, había construido su personaje sobre una mezcla de grandeza cinematográfica y carisma físico. Triunfaba en papeles donde el hombre era más grande que la vida misma, el forajido, el seductor, el aventurero. Pero el nuevo panorama dejaba poco espacio para esos arquetipos. Los productores buscaban protagonistas, hombres comunes, para el horario estelar televisivo, no semidioses bronceados salidos de la edad de oro del cine mexicano. En lugar de retirarse por completo, Rivero intentó adaptarse. Se adentró en la televisión, aunque durante gran parte de su carrera, la TV había sido vista como un escalón abajo para las grandes estrellas del cine. En Gabriel y Gabriela, junto a Ana Martín, una rara incursión temprana en el medio, demostró que podía conquistar al público televisivo.
Pero para los años 90, su trabajo en televisión era esporádico, y los guiones que le ofrecían a menudo carecían de la profundidad o el prestigio de sus antiguos papeles cinematográficos. Regresaba a la pantalla grande solo de forma ocasional, aceptando proyectos que le permitieran cierto grado de satisfacción creativa. Sin embargo, estos se volvieron cada vez más excepciones en una industria que luchaba por sobrevivir. El cine mexicano de la época de esplendor de Rivero, la era que había dado a luz íconos como El Santo, Vicente Fernández y las pícaras comedias de ficheras, estaba colapsando a finales de los años 80. Estudios que antes producían película tras película, con presupuestos modestos, empezaban a reducir operaciones o cerraban por completo. Los subsidios gubernamentales al cine nacional fueron recortados. Las importaciones extranjeras se dispararon y los grandes estrenos de Hollywood inundaron las salas mexicanas, deslumbrando al público con presupuestos y efectos especiales imposibles de igualar para una producción local. Para actores como Rivero, cuya fama estaba ligada a un estilo narrativo netamente mexicano, basado en la fisicalidad, la sensualidad y una mezcla de melodrama con humor, aquello representó una crisis existencial. El propio Rivero admitió en entrevistas posteriores que la decadencia de la industria le dolió más allá de lo personal. No era solo yo desapareciendo, era todo el mundo que conocíamos. A comienzos de los 2000, sus apariciones se habían reducido a cuentagotas. Festivales de cine y proyecciones retrospectivas celebraban su trabajo anterior, pero los nuevos papeles protagónicos eran escasos. Directores que habían crecido idolatrándolo a veces lo invitaban para cameos o roles de mentor, en homenaje a su legado. Su última gran aparición en la pantalla grande llegó en El crimen del Cácaro Gumaro, una comedia satírica que funcionó tanto como parodia como carta de amor a la industria cinematográfica mexicana. El proyecto reunió a Rivero con varios viejos colegas, brindando al público un último destello de la época en la que él y sus contemporáneos dominaban la taquilla. Después de eso, se apartó casi por completo de la actuación. No hubo una gira de despedida dramática, ni un anuncio oficial de retiro. Solo un retiro gradual, como si cerrara en silencio la puerta de un capítulo que ya no tenía lugar en el presente. En muchos sentidos, su desaparición del ojo público reflejó el destino del cine que lo había convertido en un nombre familiar. La vida después de las cámaras. La vida personal de Jorge Rivero, al igual que su carrera, ha estado marcada por giros dramáticos, mudanzas transcontinentales y un constante juego entre la imagen pública y la realidad privada. Con apenas 21 años, antes de que la fama lo alcanzara por completo, Rivero se casó con Irene Hammer, una mujer alemana que se convirtió en su primera esposa. La pareja tuvo 2 hijos, Jordi y Roberto. La paternidad llegó temprano, y aunque Rivero asumió el papel con cariño, su vida como actor en ascenso le dificultaba asentarse en la normalidad doméstica. Su trabajo en los rodajes a menudo lo mantenía lejos durante largos periodos, y las exigencias de una carrera emergente crearon una tensión que resultó insalvable. Finalmente, el matrimonio terminó en divorcio. Aquellos primeros años fueron un choque entre 2 mundos, las responsabilidades íntimas de la vida familiar y el impulso embriagador del estrellato. Amigos recordarían después que Rivero amaba profundamente a sus hijos, pero la trayectoria de su carrera dejaba poco espacio para el ritmo pausado del hogar. Tras su divorcio, la vida romántica de Rivero se convirtió en objeto de fascinación para la prensa de espectáculos en América Latina. La relación más publicitada fue un apasionado romance con la actriz colombiana Amparo Grisales, una estrella por derecho propio. Su unión era el sueño de los paparazzi, 2 figuras glamorosas cuya sola presencia juntos atraía miradas de inmediato. La relación, sin embargo, fue tan intensa como breve. Ambos estaban profundamente comprometidos con sus carreras, y la constante atención mediática añadía presión a una dinámica ya de por sí de alto voltaje. Con el tiempo, el romance se apagó,
pero dejó una huella en la prensa de celebridades que ha perdurado por décadas. Aún hoy, los seguidores de ambos recuerdan las imágenes de la pareja dorada que inundaban las revistas. Eventualmente, Rivero encontró una compañía duradera en la escritora estadounidense Betty Kramer, mencionada también como Betty Moran en algunos reportes. La relación marcó un cambio significativo en su vida. Juntos se trasladaron a Los Ángeles, California, donde Rivero inició una profesión muy distinta, el negocio inmobiliario. El hombre, que alguna vez fue conocido por su físico esculpido y su carisma de héroe de acción, se convirtió en empresario, canalizando su disciplina y enfoque en transacciones de propiedades en lugar de rodajes. Amigos dicen que ha mantenido el mismo rigor en salud y condición física que definió su imagen en pantalla. Incluso hoy, bien entrados sus 80, Rivero se enorgullece del cuerpo atlético que forjó en su juventud con waterpolo, natación y fisicoculturismo. Su mudanza a California también le dio un nuevo ritmo de vida, lejos de la agenda implacable del cine mexicano en su época de oro. Dejé de trabajar, hice 165 películas y un día simplemente dije, se acabó, ha explicado en entrevistas. La decisión no nació de un escándalo ni de un fracaso, sino de un deseo de alejarse de la maquinaria de la fama. Prefiero hacer lo que hago ahora. Nada, dijo una vez riendo. Aunque ha vivido en Los Ángeles por más de 3 décadas, Rivero ha hecho viajes ocasionales a México para apariciones especiales, homenajes o entrevistas. Estas visitas suelen despertar olas de nostalgia entre los fans que lo recuerdan como uno de los protagonistas masculinos más emblemáticos del cine mexicano de los años 70 y 80. En 2014, realizó lo que muchos consideran su última aparición significativa en la pantalla en El crimen del Cácaro Gumaro, una comedia en homenaje al cine mexicano de antaño. Compartiendo escena con Carmen Salinas, Germán y Freddy Ortega, Chabelo y Víctor Trujillo, su cameo fue tanto un guiño a su legado como una despedida de la era que lo convirtió en un nombre familiar. La manera en que Rivero vive su retiro es sorprendentemente sencilla. Mientras muchos actores de su generación buscan empaquetar sus historias en memorias o series biográficas, él no tiene interés en contar la suya por dinero o publicidad. Si alguien más hace una, bien. Si no, que muera ahí, afirma. Este desapego de la necesidad de seguir siendo relevante es raro en el mundo del espectáculo. Para Rivero, la satisfacción personal ha pesado más que el legado profesional. El negocio inmobiliario quizás no sea tan glamoroso como las alfombras rojas y los sets de rodaje, pero le ha dado estabilidad, privacidad y la oportunidad de vivir a su manera. Desde su perspectiva en California, Rivero ha expresado en ocasiones su decepción por el estado del cine mexicano contemporáneo. Está prácticamente muerto, lamentó en una entrevista, criticando la abundancia de producciones con temática de narcotráfico. Ha dicho que, si regresara a actuar en México, sería solo para una historia que realmente lo inspirara, ligada a la historia del país o a una figura que admirara. Esta franqueza refleja su profunda conexión con la época dorada del cine nacional, cuando las producciones locales dominaban la taquilla y proyectaban identidades culturales propias en la pantalla. Ha nombrado a 5, pero las sombras del pasado guardan muchas más historias sin contar. Amistades que se enfriaron, alianzas que se rompieron y secretos aún enterrados. La lista puede parecer completa, pero los silencios entre esos nombres dicen mucho. ¿Conoces a alguien que falte en esa lista? ¿Alguien cuya historia aún espera ser revelada? Déjalo en los comentarios y no olvides dar me gusta si quieres que descubramos el resto.